Bienvenidos. Vamos a compartir, a invitar a algunos amigos. Vamos a etiquetar a algunos amigos. Que Dios nos bendiga. Tenemos el tema propuesto que ayer dejamos hecho la mitad. Vamos a compartir. El tema propuesto es la gran ramera, la parte segunda. Pero vamos a ir primero. Espéreme, hermano. Vamos a ver qué pasa acá, qué pasa por acá. Bien. Compartir, a invitar a algunos amigos. Dejamos hecho la mitad. Vamos a compartir. Vamos a compartir en algunos grupos. Y vamos. Bien. Que el Señor nos bendiga. Encontré una palabra en esto, me parece que la tengo en este teléfono, que está en esto. A ver. Vamos a buscar la Reina Valera, la Biblia chilena, como dice un apologista. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el verso 14 al 19, estoy leyendo Biblia Reina Valera, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Que Dios nos ayude. ¿De qué nos está hablando este texto? De que no hay cosas nuevas debajo del sol, hay cosas que se van repitiendo, hay historias repetidas. Por ejemplo, nosotros vemos las herejías del primer tiempo de la iglesia de los primeros siglos, y vemos que esas herejías de tanto en tanto están resurgiendo, están repitiéndose. Por lo tanto, la historia que nosotros conocemos en las religiones hoy es una historia repetida,
es una historia que viene de mucho antes. No hay nada nuevo bajo el sol, y las herejías que vemos en las religiones modernas, en la religión romana, en la religión católica, que ha causado, entre otros, que también los juicios de Dios estén disparándose sobre esta tierra. No es nuevo, es algo que viene y es parte de un plan que está bien establecido desde los comienzos de las edades. Entonces, veamos, hermano, que habían en el culto pagano, habían deidades femeninas y algunas exuberancias de culto a María. Quien piense que Satanás no tiene la habilidad para causar este engaño, se equivoca. Véalo en Apocalipsis 13, 15, 16, Juan capítulo 5. Satanás usa estos trucos para engañar a muchos ha engañado ya, y sigue haciéndole, y todos ellos son personas que no buscan al verdadero Dios, sino que eclécticamente buscan lo que les conviene. Por eso es que son fácilmente engañados. Bendiciones, hermana Vero. Y en esta segunda parte vamos a seguir viendo cómo estas religiones antiguas se han repetido y han formado parte de una religión que falsamente es llamada cristiana, o se autonombra como cristiana. Hay muchas similitudes y esto no es casualidad. Volviendo a Babilonia, que es el tema que estábamos viendo ayer, estuvimos hablando de Nimrod, de Babilonia. Podemos decir que la mayoría de la idolatría babilónica era reflejada a través de símbolos. Por eso es una religión de misterio. El becerro de oro era un símbolo de Tamuz. El hijo, el sol, era símbolo de Baal. Era símbolo de Baal. Quiero copiar el enlace en los grupos interiores. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga. Dios sea con nosotros en esta hora. Ya. Vamos, copiamos enlace, nos vamos a los grupos de chat y vamos a copiar, pegar y compartir en unos cuantos grupos. Bien, entonces dijimos que la mayoría de la idolatría babilónica era reflejada a través de símbolos. Por eso era una religión de misterio, como muchas ahora que recurren a los símbolos y no a la fe pura y sencilla. El becerro de oro era un símbolo de Tamuz. El hijo, el sol, era símbolo de Baal o de Nimrod, y el fuego era su representación. El famoso becerro de oro, falsa y osadamente comparándose con el santo Cordero de Dios, el falso y pagano vicario de Cristo en nuestra actualidad, vestido con ropas imperiales que nada, absolutamente nada de nada tiene que ver con nuestro Señor Jesús. La cremación de inciensos, el encendido de cirios o su equivalente era práctica común de la religión de Babilonia. Hay grandes similitudes entre la religión católica romana con las prácticas de religiones que vienen desde las noches de los tiempos en Babilonia. Se han visto presuntos líderes evangélicos quemando velas en un encuentro del G12. ¿Cómo es eso posible? El escapulario, un fetiche en el que muchos ponen su fe y confianza, llegando a creer que es algo cristiano, cuando no es más que ocultismo y culto al diablo. Después de Babel, una vez los hombres fueron dispersados
por toda la tierra a raíz del suceso de la Torre de Babel descrita en Génesis capítulo 11. Sus cultos idolátricos fueron con ellos a todas partes, y en todas las religiones de la tierra se encuentran evidencias del culto babilónico. Babilonia fue la madre o la precursora de todas las falsas religiones que se desparramaron por toda la tierra. El mismo Heródoto en su historia cuenta que la idolatría se originó en el área de Babilonia. El propósito de la existencia de la Torre de Babel fue centralizar el poder en un solo reino, y fue el empecinado esfuerzo de la humanidad humanista para un gobierno mundial. Génesis 11, verso 4 al 6. De la misma forma, el año 604, por un decreto imperial, se otorgó el título de Papa al obispo de Roma para poder centralizar en él toda la religión, todo el poder eclesiástico. Hay más en toda esta historia. Babel y su torre es la madre de todas las falsas religiones. La torre fue levantada para la práctica de la astrología y para adorar al sol. La religión de Nimrod y de Semiramis se extendió por doquier y también llegó a Egipto. Pronto el culto al sol se convirtió en la religión del imperio. Allí los dioses de Babilonia recibieron nombres egipcios. Los sacerdotes egipcios practicaban en esos tiempos algo que se llamaba transubstanciación. Afirmaban tener poderes mágicos que le permitían convertir a su gran dios sol Osiris en una hostia de pan. ¿A quién nos recuerda esto? Esto es exactamente, nos recuerda al ritual católico. En su rito religioso, los fieles, escuché bien esto, en su rito religioso, los fieles se comían a su Dios para nutrir sus almas, al igual que los fieles católicos que creen que ese acto es cristiano, cuando no es algo, sino algo que es absolutamente abominable ante Dios. El nombre de la Trinidad egipcia era Isis, Horus y Seb. Ahora observe usted bien, cuando pueda, las iniciales de esos nombres. IHS, ¿a quién nos recuerda esto también? Es el símbolo por excelencia de los jesuitas. IHS, este es un aparente monograma de Jesucristo, pero en realidad son las iniciales de Isis, Horus y Seb, la tríada osiriaca. Ignacio de Loyola tenía este símbolo en la Compañía de Jesús. El Papa Carol llevaba la hostia de pan consagrado, afirmando el dogma católico de ser el mismo Jesucristo. Entonces, miren ustedes también el sagrario en el perímetro dorado y esos rayos que representan al mismo sol. Ese es el Osiris católico. El faraón, considerado un dios, era transportado de la misma manera y al mismo atuendo con que es transportado el jefe del Vaticano, que dice ser Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque él afirma que es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El plan de Dios, Israel. El diluvio ocurrió hace aproximadamente 4.400 años. 600 años más tarde, o sea, 2000 años aproximados antes de Cristo, Dios levantó a Abraham de Ur de Caldea. Mientras tanto, el Señor Rey del cielo y de la tierra no estaba quieto. Habiendo levantado a Abraham, hizo de su descendencia una nación, Israel, que habiendo sido esclava en Egipto durante 400 años, iba a ser la luz de las naciones, y de ella nacería el Mesías de todos, Cristo Jesús. A Israel Dios le levantó un líder, Moisés, para sacarlo de la esclavitud de Egipto
que simboliza el mundo sin Dios. Dios iba a salvar a toda una nación y establecería en una tierra donde Satanás había acampado por sus respetos desde siglos, Canaán. Mientras tanto, Israel, aún en Egipto, esperaba el momento de partir hacia la tierra prometida. Cuando el faraón rehusó soltar a los israelitas, Dios mandó diversas plagas a Egipto, realizó muchos milagros que mostraron a todos que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Si alguien piensa que en estas plagas Dios va a levantar sanción porque la tierra se va a ablandar, porque los gobernantes de la tierra se van a convertir, están equivocados. Con cada plaga, Faraón se endurecía más y más, y en la última y terrible plaga se endureció de tal manera que quiso matar a todos los egipcios y lanzó su ejército tras de ellos. El pueblo de Israel sufrió a mano de los egipcios durante su periodo de esclavitud. Egipto representaba el mundo, les dio leyes, los 10 mandamientos. Uno de ellos, el segundo mandamiento, prohibía a Israel el levantarse de imagen alguna para venerarla u honrarla. Satanás siempre ha utilizado cada imagen para robar la adoración que le pertenece a Dios de los que se han postrado en ellas. Cuando Moisés murió, los israelitas llevaban 40 años en aquel desierto. Esto es lo que nos narra la Biblia. Después levantó a Josué, un hombre que era amador de Dios, esforzado, valiente, que guió al pueblo a la tierra prometida. Cuando Israel llegó a Canaán, se encontró que la tierra estaba repleta de oscuridad, de idolatría y de perversión. Los habitantes de esa tierra estaban profundamente envueltos en ocultismo. La corrupción satánica de Babilonia se había apoderado de la tierra de Canaán. Israel llegó un momento en que se cansó de pelear tal y como el Señor le había mandado, y se empezaron a mezclar con aquellas gentes y a pervertirse con ellas. Llegaron muchos de los judíos a adorar a Baal, el dios Sol, y Dios se airó contra ellos. En el libro de Jueces encontramos la siguiente cita, Jueces capítulo 2, verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los cananeos, los antiguos habitantes de la tierra prometida. Dios les mandó a sus profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Israel era muy religioso en público, pero en privado se habían rebelado contra Dios, como nos muestra Ezequiel capítulo 8, verso 14 y 8, verso 17. Esos israelitas, hermanos apóstatas, odiaban a los profetas de Dios porque les predicaban el arrepentimiento y seguían cumpliendo con los preceptos de Dios, haciendo los sacrificios diarios de acuerdo a la ley de Moisés, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Después de Malaquías, y una vez acabado el periodo intertestamentario, comenzó a predicar Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías. Empezaba a gestarse el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Mientras tanto, ya hacía años que el Imperio Romano, heredero del griego, era una realidad. Como paganos que eran, asimilaron en su sistema religioso toda la parafernalia idolátrica de la religión de las tierras que habían conquistado. La religión de Roma antigua no era más que la idolatría babilónica que se desarrolló en varias formas y bajo diferentes nombres en las naciones las que Roma llegó y conquistó. El conquistador fue conquistado por estas religiones. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, estimados hermanos, que el Señor sea con ustedes. Y si alguien piensa, como un tal Félix Santis, que soy un ignorante, que me demuestre con la historia que estoy equivocado.
Por otra parte, esta estrategia sería utilizada como estrategia de conquista dentro de lo que se llamó la Pax Romana. Los romanos paganos tenían muchos dioses y toleraban una amplia gama de creencias, mientras se respetaba ese sincretismo acordado. El problema vino cuando los verdaderos cristianos se negaron a seguir ese mismo juego, declarando que solo Jesucristo es el Rey. Esa declaración atentaba directamente contra la Pax Romana, no era pluralista ni tolerante con los demás y por ende atentaba directamente contra el César. A causa de su fe, los cristianos de esa época enfrentaban la muerte segura al oponerse a dar culto al César, que se autodenominaba Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Jesús y la era apostólica. Cristo, el fundador de la verdadera iglesia, a la razón vivía, ministraba, moría y resucitaba de entre los muertos. Él sí era y es el verdadero Hijo del verdadero Dios. Cuando Cristo ascendió a los cielos, fue enviado el Espíritu Santo y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en la tierra. ¿A qué fue enviado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue enviado para recordar a los creyentes todo lo que Jesús había enseñado. Vamos a ver en la Biblia, hermanos. Jesús dijo que enviaría un consolador y que Él nos recordará, dice, os recordará. Déjeme buscar. Más el Consolador, Juan 14:26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estimados hermanos, cuando el Espíritu Santo vino, traía una sola misión: recordarle a la iglesia permanentemente todo lo que Jesús enseñó. De esta manera, los apóstoles escribieron lo que Jesús enseñó, la enseñanza de Jesús, y la iglesia llegó a ser columna y baluarte de la verdad, porque predicaba las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús en lo tocante a la salvación y la vida eterna. De esta forma, la religión cristiana, que se empezó a apartar de la verdad de Dios y empezó a meter otras doctrinas, el Espíritu Santo no está allí. Si la Iglesia Católica pretende ser gobernada por el Espíritu Santo, la evidencia de todas las idolatrías y todas las prácticas católicas me están demostrando que ella no es guiada por el Espíritu de Dios, porque no está haciendo lo que Jesús enseñó. Es así de simple, es así de claro. Entonces, cuando la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en la tierra, ese fue un tiempo de gloria. Solo hay que leer el libro de los Hechos de los apóstoles para entender ese tiempo de unción dentro del pueblo de Dios, para entender ese tiempo de poder, de bendición que Dios dio a todos aquellos que creían y que eran muchos millares. El verdadero cristianismo en aquellos días, lleno del Espíritu Santo, barría la idolatría y la mentira religiosa del espíritu babilónico. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 18 al 20, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezos de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios se movía
poderosamente porque los hombres y las mujeres se arrepentían de sus pecados y se entregaban al Señor Jesús de todo corazón. Decían asustados algunos que se oponían al Evangelio: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, como dijo alguien en Hechos capítulo 17, verso 6. Pero cuando hubieron pasado relativamente pocos años, comenzaron a proclamarse algunos hombres como señores sobre el pueblo de Dios, constituyéndose como clase aparte, superior, clerical, por encima de los demás. El laicado, el orgullo espiritual, era la nota a destacar entre aquellos santos que se declaraban especiales. Tomando el lugar del Espíritu Santo, en vez de predicar con el amor de Cristo a las almas, las conquistaban con la imposición dogmática y visceral, sin remordimientos. Empezaron a sustituir la verdad por sus propias conclusiones, sus propias doctrinas y sus propios métodos, y por su ansia de poder comenzaron a hacer intentos de congraciar el paganismo con el cristianismo. Ya Pablo habló de estas gentes y de estos impostores de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 30. Pablo sabía que el misterio de iniquidad estaba en marcha, porque ya está en acción, dice el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Pablo sabía que había de venir una apostasía auténtica y perversa. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2. Detengámonos un momento. Hubo un papa que prohibió a los sacerdotes supuestos de la Iglesia Católica casarse. Eso se cumple ahí. Pero los curas, los sacerdotes no podían casarse, pero podían tener concubinas pagadas por el Estado. Y esto nos lleva a otra práctica usada por las religiones paganas, y esto se llama prostitución sagrada. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Si alguien me quiere hablar del sacerdocio católico que tiene parangón con el sacerdocio del Antiguo Testamento, tenemos varias dificultades. Primero, el sacerdocio era levítico, era una sola tribu específica y con un fin específico: servir en el templo. Una vez destruido el templo, desaparece el sacerdocio levítico, porque desaparece el objeto de su formación y no continúa, sino que fue reemplazado por el sacerdocio de todos los creyentes. En segundo lugar, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos, tenían que ser de la tribu de Leví y eran casados. El sacerdocio católico, al no tener la descendencia de Leví y no ser casado, es un sacerdocio espurio, es pagano. Tercer lugar, los cardenales tienen un origen pagano, son los sacerdotes de la bisagra con raíces de Babilonia, que existían en los tiempos de Roma y que fueron cristianizados después por la Iglesia
que va surgiendo o que se va deformando a partir de Constantino, fueron cristianizados y adoptados. Ahora bien, el Papa que alega sucesión apostólica, que no la tienen, porque esta ha sido interrumpida varias veces, si el Papa es elegido en un cónclave entre cardenales y los cardenales tienen un origen pagano, no existe la sucesión papal para el Papa porque su origen es pagano. ¿Qué más simple? El sacerdocio de Melquisedec tampoco es aplicable porque este muestra a un solo rey y sacerdote, y solamente Cristo Jesús es constituido sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y por último, cuando el velo del templo se rasgó en dos, esto quiere decir que Jesús penetró al templo no hecho de manos y que está intercediendo ante nosotros, por nosotros ante el Padre, y que nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo mediante la oración. Dice la palabra de Dios: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, verso 3 al 4. Anoche hablamos de la cantidad de apariciones marianas, advocaciones como las llaman ellos. Y esto, hermanos, empezó a ocurrir cuando el paganismo babilónico tomó tintes de cristianismo y empezó a desbancar al verdadero cristianismo de toda visibilidad por medios opresores diversos. Cuando Judas, allá por el año 70 o 75 después de Cristo, escribió su única epístola universal, le fue necesario amonestar al pueblo creyente y dice a la letra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versos 3 y 4. Solo hay que ver la vida de la inmensa mayoría de los papas adúlteros y fornicarios, Papa Borgia y otros más. Cuando Judas advierte de estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿qué contraste tenemos con aquellos fieles a Cristo que por no quemar un poco de incienso al César eran llevados a las fieras? Esos fieles de esos tiempos no reconocían al César de Roma como sumo pontífice e iban a la muerte sin rechistar, y sin embargo el sumo pontífice católico romano espera y reclama que sus fieles que crean esta declaración nada menos. Dice: ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿Quién dijo esto? El Papa León XIII en The Great Encyclical Letters of Pope Leo, página 304, en el año 1903. O como saludaron a Pío IX después de declarar el dogma de la infalibilidad. Alguien dijo: el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y poder, nos postramos ante tu voz, oh Pío, como la voz de Cristo al Dios de la verdad. Al afianzarnos en ti, nos afianzamos en Cristo. León XIII. Estimados amigos, créale a la palabra de Dios. Tenga la seguridad absoluta de que Dios está con usted en esta hora, hablándole por medio de la palabra de Dios. Está hablándole y previniéndole, porque todos estos juicios que están sobre la tierra son a causa de la idolatría.
y de la idolatría, ¿dónde? Dentro de la propia iglesia que se proclama ser la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de los juicios ni de las abominaciones. Hay un prefijo, anti, que significa contra, y el significado más corriente en el griego del Nuevo Testamento es en lugar de, en vez de. Puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo, o combinando ambos significados, uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado declaraciones blasfemas de este Papa, que él dijo que tenía poder para cancelar la Biblia? Estimado hermano, no es tiempo de que usted siga en esa religión. No es tiempo de que usted siga metido en religiones paganas. Hoy es tiempo de juicio. Hoy tiene que salir usted de eso y volverse al único y verdadero Dios vivo. Él solo, en la soledad de su hogar, Él lo va a escuchar. Él lo va a oír. Cristo quiere salvar su vida. Que Dios le bendiga mucho, hermano. Bendiciones.